Hoy vamos a hablar de esta ciudad que probablemente conoces, una de las capitales más importantes de América Latina, Santiago de Chile. Bueno, lo que vamos a mirar hoy son los detalles. Vamos a mirar los detalles. Vamos a observar esos detalles. La historia empieza a ponerse muy extraña. Todos aquí ya saben algo. Las ciudades del siglo XIX esconden más preguntas que respuestas. Una ciudad fundada, por así decirlo, y a la vez perfectamente planificada. Eso se puede ver en los mapas fundacionales. Aquí hay algunos. La versión oficial dice algo bastante simple. Santiago fue fundada en 1541 por Pedro de Valdivia, un pequeño asentamiento español en medio de un gran valle, con una cuadrícula simple, un pequeño poblado colonial, todo muy humilde, todo muy lógico. Si te observas el plano de la ciudad, calles perfectamente alineadas, cuadrículas casi perfectas, plaza central, ejes urbanos claros. Esto se parece mucho a los urbanistas, a lo que los urbanistas llaman ciudad planificada. Así que aquí viene la pregunta, ¿realmente un pequeño grupo de conquistadores en 1541 diseña una ciudad con planificación geométrica perfecta? ¿O la ciudad ya seguía un patrón previo? Y un patrón que aparece en muchas ciudades del mundo. Muchas ciudades importantes del mundo comparten cosas curiosas. Buenos Aires, París, Washington, San Petersburgo, Chicago, ahora Santiago. Grandes avenidas, plazas monumentales, arquitectura neoclásica gigantesca, edificios que parecen diseñados mucho antes de la tecnología moderna, pero curiosamente la mayoría aparece en los registros históricos del siglo XIX. Esa fotografía, por cierto, es de un funeral de un presidente, no me acuerdo el nombre. Si revisas la arquitectura monumental de Santiago, la mayoría aparece en un periodo muy específico. Tenemos un rango de 1850 y 1920, casi como en todas partes. En apenas unas décadas aparecen el Palacio de la Moneda reformado, el Congreso Nacional, la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Teatro Principal, la Universidad de Chile. Edificios enormes, arquitectura clásica europea, cúpulas, columnas gigantes, escalinatas monumentales. Y aquí aparece una pregunta interesante. ¿Realmente un país relativamente joven pudo construir tantos edificios monumentales en tan poco tiempo? Y por cierto, arquitectos europeos construyendo. Algo curioso ocurre cuando miras quién diseña estos edificios. Muchos arquitectos eran europeos, desde franceses, italianos, alemanes. Como si Santiago hubiera sido parte de un proyecto urbano mucho más amplio. Algo parecido a lo que ocurrió en Buenos Aires, Ciudad de México, San Petersburgo, Chicago, todos rediseñados o reconstruidos en el siglo XIX. Épocas también de la fiebre de las exposiciones universales. Por aquí anda rondando una fotografía. Creo que es esta. No, ni es fotografía, es como un grabado. Un detalle interesante, en el siglo XIX el mundo estaba obsesionado con exposiciones universales. Es decir, eventos gigantes donde se mostraban avances tecnológicos de electricidad, de ingeniería, de arquitectura. Santiago también tuvo su versión, la llamada Exposición Internacional de 1875, un evento enorme para la época con pabellones, tecnología, con máquinas, con innovaciones. Pero aquí hay algo curioso, muchas de estas exposiciones alrededor del mundo construían arquitectura monumental temporal. Edificios gigantes que supuestamente eran desmontados después, lo cual siempre levanta una pregunta interesante. ¿Para qué construir palacios gigantes para luego destruirlos?
Y de hecho está también mira, el, el misterio de la electricidad temprana. En muchas fotografías del siglo XIX en Santiago aparece algo curioso. En algunas se ha visto postes, cableado, faroles eléctricos, incluso antes de que la electricidad estuviera realmente estandarizada. Y para 1883 Santiago ya tenía iluminación eléctrica en algunas zonas, lo cual es bastante temprano. Especialmente si recordamos que muchas de estas ferias, más bien muchas ciudades europeas aún estaban experimentando con el sistema, pero lo interesante no es la electricidad, son los diseños de los postes y los faroles. Algunos parecen auténticas piezas de ingeniería ornamental, como si la electricidad hubiera sido una parte central del diseño urbano. ¿Qué tipo de electricidad sería? ¿Etérica? También tenemos los llamados incendios urbanos, algo que aparece constantemente en la historia de muchas ciudades del siglo XIX. Grandes incendios urbanos: Chicago 1871, Seattle 1889, San Francisco 1906. Y curiosamente, Santiago también tuvo incendios importantes que destruyeron zonas completas, especialmente en mercados y áreas comerciales. Y cada vez que ocurre algo así, la ciudad se reconstruye más grande, más monumental, más moderna, como si cada desastre fuera una oportunidad para hacerle un rediseño a la ciudad. Otro detalle curioso: el automóvil aparece oficialmente en Santiago alrededor de 1902. En muy pocos años, las calles se llenan de vehículos, pero curiosamente, y si observa las fotografías, ya había muchas avenidas del centro, y de hecho bastante amplias, casi como si hubieran sido diseñadas para un tipo de tráfico moderno, pero antes de que exista. Los edificios no parecen de su época. Cuando caminas por el centro de Santiago puedes encontrar edificios que parecen sacados de Europa: columnas corintias, cúpulas gigantes, esculturas clásicas. Y muchos fueron construidos entre 1880 y 1920. Lo curioso es que muchas fotografías tempranas muestran estos edificios ya terminados, pero casi nunca se muestran las fotografías del proceso de construcción. De hecho, no existen. A veces ni los planos. Y mira que no tenían ordenadores, computadoras en ese tiempo para diseñar miles de edificios, no solo en esta ciudad, sino a nivel mundial. Este patrón aparece en muchas ciudades del mundo: arquitectura monumental, siglo XIX, reconstrucciones rápidas, exposiciones universales, electricidad temprana y registros históricos que muchas veces parecen un poco incompletos. No significa necesariamente que haya conspiración, pero sí significa que hay muchas preguntas abiertas. Ahora que pasees por Santiago, la próxima vez que hagas fotografías antiguas de Santiago, fíjate en los detalles: las cúpulas, las torres, los postes eléctricos, las avenidas, los edificios monumentales. Porque a veces una ciudad no solo cuenta la historia en los libros, también cuenta otra historia, una que está escondida en la arquitectura. Ahora te hago una pregunta. ¿Y si muchas ciudades... Una pregunta más. Que le di clic en otro lugar y se me fue la página. Si muchas ciudades del mundo fueron rediseñadas o reconstruidas masivamente en el siglo XIX, ¿fue simplemente una modernización de las ciudades? ¿O estamos viendo los restos de algo mucho más antiguo? ¿Qué me dicen? Solo hacemos lo que muchos dejaron de hacer: hacernos preguntas.
Te leo en los comentarios. ¿Sí o no las ciudades más familiares esconden los misterios más grandes? Cerro de Nan Lucía. Creí que era Santa Lucía. Ese gorro está bien chistoso. Este es un funeral. La imagen viene por ahí del 1900. De un presidente chileno. Mira, los edificios están llenos de antena. Mira, esto es muy antiguo, antes del automóvil. ¿Qué diferencia con el transporte que vemos en la calle a esos enormes edificios? Hay un edificio muy similar a este en México, creo que es el Palacio de Bellas Artes. De hecho me recordó la época del Porfiriato. Esta me gusta porque toda esta calle está llena de arquitectura monumental. De hecho esos edificios no están a nivel del piso, ¿no? Siento que están muy hundidos. No están al nivel de la calle. Está muy solitario esta fotografía. Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.